Hoy hablaremos del misterioso caso de los homicidios masivos cometidos en una pequeña granja en Alemania y que hasta el momento no se ha resuelto. Si te interesa saber de este caso, quédate con nosotras. En 1922, una granja tranquila con el nombre de Hinterkaifeck fue el escenario de uno de los asesinatos más brutales, misteriosos y desconcertantes de la historia alemana. Hinterkaifeck era una finca ubicada entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen, situada aproximadamente 70 kilómetros al norte de Múnich. La finca fue ocupada por una familia llamada los Grubergs. La familia se componía del patriarca Andreas, su esposa Casilia, su hija, una mujer viuda llamada Victoria, y sus dos nietos, Casilia de 7 años y Joseph de 2 años. Vivían en un relativo aislamiento. Su granja se encontraba aislada en un bosque a 1 kilómetro de la ciudad principal de Kaifeck. Hinterkaifeck nunca fue el nombre oficial de ningún lugar. Fue utilizado para describir a la granja, que estaba situada cerca de la aldea de Kaifeck y que se encontraba oculta tras unos bosques. El prefijo Hinter, utilizado en muchos lugares alemanes, significa detrás. Andreas Gruberg era conocido como un solitario hostil que golpeaba a su esposa de forma regular y no era muy querido por la gente de la ciudad. También se rumoreaba que el nieto más joven, el pequeño de 2 años Joseph, fue el resultado de una relación incestuosa entre Andreas y su hija Victoria. Andreas se decía que estaba tan obsesionado y enamorado de Victoria que él había prohibido activamente que se casase de nuevo y la mantuvo bajo su estricto control. Además de maltratar a su esposa, Andreas también era conocido por ser brutalmente abusivo con sus propios hijos, de los cuales Victoria era la única superviviente. En general, la familia era hosca y huraña. El único miembro de la familia que tuvo una relativamente buena reputación en la ciudad era Victoria, que tenía una hermosa voz y cantaba en el coro de la iglesia. El misterio de la granja comenzó cuando la criada de repente renunció a su trabajo y se fue de inmediato. Cuando se le preguntó por qué se había ido tan precipitadamente, María explicó que había estado oyendo voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa, así como el sonido de pasos desencarnados que emanan desde el ático. La criada, asolada de terror, se había convencido de que la casa estaba embrujada y no deseaba permanecer allí ni un momento más. Ella estaba muy pálida y demacrada cuando se fue. Después de su partida, los Gruberg atribuyeron a la pobre mujer de sufrir algún trastorno mental. 6 meses más tarde, las cosas se pusieron más extrañas, cuando a mediados del mes de marzo de 1922, Andreas estaba inspeccionando su propiedad después de una tormenta de nieve y descubrió unas huellas extrañas en la nieve que salía del bosque circundante y se dirigían hasta la casa. Extrañamente, no habían huellas de regreso de nuevo al bosque. Andreas buscó alrededor de la propiedad en busca de cualquier señal de las pisadas misteriosas, pero no había ninguna. Alarmado que un intruso potencialmente peligroso podría estar escondido en su casa, Andreas realizó una búsqueda exhaustiva en la casa e incluso el granjero y cuarto de herramientas, pero no encontró más huellas y no había señales de un intruso. Esa misma noche, Andreas fue despertado por ruidos extraños e inexplicables procedentes del ático. Recordando lo que la criada había dicho sobre fantasmas y los ruidos de la buhardilla, miró allí también, pero no encontró a nadie escondido allí. Convencido de que no había nadie y aún así un poco nervioso, Andreas se fue a la cama, solo para despertar a la mañana siguiente y encontrar un periódico en el porche que nadie de la familia reconocía. No mucho tiempo después de eso, el 30 de marzo de 1922, un juego de llaves de la casa misteriosamente desapareció y no se pudo encontrar en ningún lugar. En su búsqueda de las llaves, Andreas se encontró con el descubrimiento inquietante de arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera tratado de abrirla. El 31 de marzo de 1922, en medio de todos estos sucesos extraños, un día después del descubrimiento de los arañazos en la cerradura y la desaparición de las llaves, una nueva criada con el nombre de María Baumgartner llegó a la casa para reemplazar a la que había huido en estado de pánico 6 meses antes. El primer día de María en el trabajo resultaría ser su último día.
y también sería el último día en el que alguien vería a los Goldbergs vivos. El 4 de abril de 1922, las personas de la ciudad comenzaron a preocuparse por los Goldbergs. Nadie los había visto en el día y el nieto mayor, Casilia, no se había presentado a la escuela. Además, ninguno de ellos había ido a la iglesia y el correo de los Goldbergs se había estado acumulando en la oficina de correos. Victoria en particular nunca había faltado a la iglesia debido a su alta posición como miembro del coro. Algunos de los habitantes del pueblo decidieron ir a su propiedad y comprobar qué era lo que estaba pasando. Al llegar a la granja, las llamadas del grupo de búsqueda no fueron respondidas. El vistazo preliminar de la parte exterior de la finca no dio ninguna señal de la familia y todo el lugar tenía una atmósfera extrañamente tranquila. Decidieron inspeccionar el interior del granjero y al abrir la puerta se encontraron con un espectáculo macabro. Allí en un charco de estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor, Casilia. Curiosamente, sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente uno encima del otro y cubiertos de heno. El equipo de búsqueda, horrorizado, procedió a buscar frenéticamente a los otros miembros de la familia y los encontró dentro de la casa. El nieto más joven, Joseph, fue encontrado sin signos vitales en su cuna en la habitación de la madre. Y la criada, María, también fue encontrada sin vida en su habitación en la cama. En total, 6 personas, los 5 miembros de la familia Goldberg, más una doncella, habían sido brutalmente asesinados a sangre fría. La gente del pueblo inmediatamente llamó a la policía y en cuestión de horas, los investigadores del departamento de policía de Múnich habían llegado a la escena. Las autopsias preliminares realizadas en los cuerpos mostraron que todas las víctimas habían sido asesinadas con golpes en la cabeza causados por una piqueta. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento, pero no se cree que fuese la causa de la muerte. Todas las víctimas, excepto una, se cree que murieron al instante, todas excepto Casilia, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Mechones de su pelo habían sido arrancadas de la cabeza por razones desconocidas. La mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y Casilia, que estaban vestidos con ropa de civil. Esto, más el hecho de que María y Joseph habían perdido la vida en la cama, surgió que los asesinatos habían ocurrido en la noche, antes de la hora de dormir. Una investigación de la escena del crimen llevó a la policía a la conclusión que alguien había traído a Andreas Goldberg, su esposa y su hija Victoria al granero, de uno en uno, para despacharlos con la piqueta. Después de lo cual, el asesino había entrado en la casa para terminar con Joseph y la criada mientras yacían en sus camas. Se dice que Victoria y Casilia probablemente habían sido las primeras en ser atacadas, ya que no se habían vestido para ir a dormir cuando habían ido a investigar lo que les había traído al granero. Un detalle que la policía observó fue que todos los cadáveres habían sido tratados de alguna manera. Los cuerpos apilados en el granero se habían cubierto de heno. El cuerpo de la sirvienta había sido cubierto con sábanas. El cuerpo de Joseph había sido cubierto con una falda de su madre. Si hasta ahora el análisis de los cuerpos era temible, se presentaron algunos hallazgos muy inusuales. La fecha de la muerte se determinó que fue el viernes, 31 de marzo de 1922. Pero después de interrogar a los vecinos de la finca, esto resultó ser bastante extraño. Los testigos declararon que habían visto humo saliendo a la chimenea de la granja durante todo el fin de semana, lo que sugiere que alguien había estado en la casa. La casa también tenía evidencia de que alguien había comido recientemente comidas allí, y una de las camas parecía haber sido usada poco antes de que se hubiesen descubierto los cuerpos. Además, se encontró que todo el ganado y animales estaban bien alimentados y habían comido recientemente, lo que fue un hallazgo raro, ya que todos los que normalmente cuidaban de ellos habían muerto desde hace casi una semana. De hecho, ninguno de los animales en la granja había sido dañado de ninguna manera. El perro, que fue encontrado ladrando en el granjero, había sido pacientemente atado por el que había matado a la familia y fue golpeado, pero por lo demás estaba sano. Esta información había dejado bastante perplejo a los investigadores, ya que implicaba que quien había matado a la familia se quedó viviendo en la casa durante varios días y alimentando el ganado,
antes de huir de la escena. La policía desconcertada andaba buscando un motivo, pero se encontró con más misterios. En un principio se creía que el motivo debía haber sido el robo puro y simple. Después de todo, los Goldberg eran una familia muy rica, y no era raro encontrar vagabundos y ladrones en la zona. Sin embargo, aunque algo de dinero faltase, una importante cantidad de monedas de oro y joyas de valor no habían sido robadas. Seguramente un ladrón que hubiese pasado días en la granja después de los asesinatos habría descubierto estos objetos de valor. Curiosamente, se encontró que Victoria había vaciado su cuenta bancaria unas semanas antes y dio una donación de 700 Goldmark a su iglesia, pero el resto del dinero estaba en paradero desconocido. No se sabe si esto tenía alguna conexión con los asesinatos, por lo que se mantuvo meramente como un detalle extraño. Después, la policía comenzó a sospechar que los asesinatos habían sido un crimen pasional. Las sospechas cayeron sobre un hombre con el nombre de Lawrence Littenborg, que había sido un pretendiente de Victoria. Victoria siempre había afirmado que Joseph era hijo de Lawrence, aunque todo el mundo en el pueblo pensaba que Joseph había sido el resultado de una relación incestuosa entre Andreas y Victoria. Se creía que Lawrence podría haber arremetido en un arrebato de celos. También podría haber sido para escapar de los pagos de la pensión alimenticia, ya que más tarde se supo que Victoria había estado a punto de demandar a Lawrence por este derecho antes de los asesinatos. Lawrence se había vuelto a casar y tuvo otro niño en ese momento, pero por desgracia en una edad temprana, y tener que pagar una pensión alimenticia para un hijo que ni siquiera podría estar seguro que fuese suyo, cuando su propio hijo había muerto, podría haber sido un desencadenante de violencia. Otros pequeños detalles extraños también parecían apuntar a la participación de Lawrence. En primer lugar, él fue uno de los miembros del primer grupo de búsqueda que habían ido a la finca para buscar a los Goldberg. Mientras estuvo allí, se informó de que el perro atado en el establo había tomado una aberración particular hacia Lawrence y le había ladrado profundamente todo el tiempo que había estado allí. Además, que Lawrence había parecido imperturbable por la visión de los cuerpos ensangrentados y pudo mover los cuerpos en el granjero sin mostrar ninguna señal de disgusto. Cuando se le preguntó el por qué le estaba moviendo los cadáveres antes de que llegara la policía, dijo que estaba buscando a su hijo. Más allá de una calma increíble ante esas muertes y la violencia, Lawrence también demostró un conocimiento de la granja y fue capaz de moverse alrededor de la propiedad sin esfuerzo, como si hubiera pasado mucho tiempo allí. Todo esto sin duda llamó la atención y Lawrence fue interrogado extensamente por la policía, pero al final simplemente no tenían suficientes evidencias concretas que lo relacionasen con el crimen y nunca fue detenido por ello. De hecho, hasta la fecha nadie ha sido detenido por ello. Los cadáveres de las 6 víctimas fueron finalmente enterrados en un cementerio en Weihaufen, sin la cabeza, ya que las habían enviado a Múnich para un análisis y nunca habían sido devueltas. Los cráneos se cree que se han perdido en algún momento durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y nadie está realmente seguro de lo que pasó con ellas, lo cual es un misterio en sí mismo. Los 6 cuerpos decapitados están enterrados juntos a un monumento. La investigación de los asesinatos Hinterkaifeck en última instancia continuaron por años, con más de 100 sospechosos interrogados, sin que la policía estuviese más cerca de resolver el misterio. El caso se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más perturbables de Alemania. Gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, comparte, dale like y síguenos en las redes sociales. Esperamos que tengan una noche llena de Centric Horror. Bye.